Seguimos aquí en La Última Palabra, gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado. Gente de Encarnación, Virasoro, Corrientes Capital, tengo también por acá la gente de Jardín América y Oberá. A todos muchas gracias por estar ahí del otro lado. Quédese ahí, esté atento a lo que vamos a charlar, porque este es un mes muy especial porque es el mes de prevención del suicidio. Estamos con Natalia Falcone, lo voy a leer porque es larguito, coordinadora de la Comisión de Abordaje Integral del Suicidio, que depende de la Gobernación de la Provincia de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, licenciada, cuéntenos cómo prevenir el suicidio. Bueno, el suicidio es una problemática muy compleja que requiere por ahí trabajar en distintos niveles. ¿Qué quiere decir? Que el suicidio tiene que ver con el dolor y el sufrimiento de las personas, y ante situaciones dolorosas que pueden tener que ver con lo psicológico, con lo social, con lo físico, lo espiritual, las personas pueden pensar en quitarse la vida. El trabajo es detectar quiénes están pensando en quitarse la vida para poder llegar a tiempo con... ¿Cuáles son con políticas de salud? ¿Cuáles son los síntomas o qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando veo a una persona, sobre todo allegada? Porque me imagino que eso llega, o sea, la decisión es como cuando yo le digo a la gente, quédate tranquila, vos ya tenés la decisión interna tomada. Es como que ya hay una decisión interna tomada, pero en la persona que quiere suicidarse, pero uno no lo nota. O sea, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Claro, el suicidio es como un proceso que se va gestando dentro de las personas. Primero lo empiezan a considerar, a pensar, a tener en cuenta, después lo empiezan a planificar y después empiezan a aparecer los intentos o las concreciones, digamos, ya cuando directamente la persona se quita la vida. ¿Qué tener en cuenta? Las señales a veces son, siempre tener en cuenta que las personas cuando están pensando, están atravesando una situación dolorosa, lo manifiestan, digamos, como decía hoy, como tiene que ver con un dolor que uno cree que es intolerable y con mucha desesperanza, no se va a poder resolver. Entonces escuchamos a las personas que dicen la vida no tiene sentido, quisiera dormirme y no despertarme más, siento que ya no puedo más, quiero terminar con todo. Esas son las primeras señales verbales de las personas. Verbales, eso le quería preguntar. ¿Cuáles son los procesos o cuál es el proceso que lleva a una persona a eso? Empieza con la fantasía, digamos, que podríamos pensar que cualquiera puede tener ante una situación, pensar qué haría yo si me pasa tal cosa, quizás no podría seguir viviendo, solo un pensamiento, pero después ante un problema el suicidio tiene que ver con muchos factores, pero puede haber un desencadenante en una situación que hace que la persona empiece a considerar que ese problema no se va a poder resolver y que eso va a ser insoportable y que va a durar mucho tiempo. Entonces empieza a considerar el suicidio como una salida, como un escape. ¿Cuánto significa escuchar a la persona que te pide ser escuchada? Es lo principal y lo básico, ¿no? Hoy hablábamos en una capacitación que tuvimos que las personas... al principio la primer señal la van a dar y la vamos a detectar en los círculos cercanos, las personas que estamos cerca, los amigos, los padres, los hermanos, los conocidos. Después va a llegar el profesional, pero esa primera escucha, la primer darse cuenta de que hay una persona que está sufriendo y que está pensando en quitarse la vida, lo va a hacer alguien cercano. Por eso lo importante es detectar las señales que, como te decía hoy, pueden ser verbales, pero también van a ser conductuales. ¿Qué quiere decir? Cambios en el estado de ánimo, la persona empieza a aislarse o empieza a dejar de hacer cosas que antes hacía y disfrutaba. Vemos conductas de riesgo, conductas de despedida. El consumo de sustancias, puede aumentar el consumo de alcohol o de alguna sustancia. Y eso hace que tengamos que poder preguntar. La única manera de saber si una persona está pensando en quitarse la vida es preguntárselo. Le preguntás directamente. Hay que preguntarlo. ¿Qué te pasa?
cuando va a haber factores desencadenantes. Nosotros decimos que hay factores... ¿Pero cómo preguntas eso, Lindsay? Te lo pongo en un contexto. Una persona que está viviendo una situación difícil, puede ser que perdió el empleo, puede ser que se separó, puede ser una situación de infidelidad. O sea, una situación que nosotros vemos que está atravesando y que le genera malestar, dolor. Nuestro compañero, pongámosle de trabajo, empieza a no venir a las reuniones, llega tarde, está desalineado, o sea, lo vemos mal y sabemos que está pasando esa situación. Entonces la idea es generar esa cercanía, esa empatía de poder preguntarle acerca de qué le está pasando con esa situación. Y una vez que la persona se expresa, decir, en este contexto, con esto que te pasa, ¿alguna vez pensaste en quitarte la vida? ¿Alguna vez pensaste en la muerte? ¿Pensás que la muerte sería la salida? O sea, introducir el tema, no tener miedo. Es un mito creer que si hablamos del suicidio lo vamos a instalar. Eso le quería preguntar, porque está también la responsabilidad de los medios de comunicación, de cómo tratar el tema. Eso es otra cosa. Eso es otra historia. Esa es otra cosa porque eso es cómo se muestra cuando ocurre una muerte por suicidio, que no podríamos decir que eso es una noticia, salvo que sea alguien conocido, alguien famoso, pero también hay que tener mucho cuidado cómo se transmite. Pero... Con personas cercanas, poder preguntarles cuando sospechamos que la persona ante esa situación está sufriendo, está con mucho dolor, poder preguntarle si lo está pensando. Si lo está pensando, poder preguntarle si tiene un plan para hacerlo, porque eso nos va a indicar la urgencia para pedir ayuda. Bueno, yo voy a contar una pequeña anécdota muy cortita, chiquitita. Yo había grabado una historia en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Churchill había enviado a imprimir panfletos por toda Inglaterra. Se estaba perdiendo la guerra, y entre tantas frases había una que decía: mantén la calma y sigue adelante. Y yo había hecho una pequeña editorial de eso en las redes sociales, y un amigo mío me cuenta, a mí me conmueve cada vez que lo cuento, porque es un amigo de la vida, y él estaba por suicidarse, estaba a punto de suicidarse. Pone la botella al lado de la bebida que más le gustaba, fumó un poco de habano y dijo: voy a ver a la gente que quiero por un momento. Entró a las redes sociales, comenzó a stalkear, como se dice, a buscar, y se encontró con esa frase que dice: mantén la calma y sigue adelante. Y eso evitó, relacionado con lo que usted decía, ¿no? De manera muy acertada. O sea, lo importante son las palabras, o ser directo en algunos casos, o sea, de mantener la calma y seguir adelante. O sea, esto también pasará, hay muchísimas frases, pero la verdad que... hay una frase que dice que el suicidio es una solución definitiva para un problema que es temporal. Claro. La persona está en una situación que considera que no hay salida y no hay solución. Lo que tenemos que hacer en esa charla no es confrontar, no es darle consejos, no es decirle que la vida es linda, sino ganar tiempo para que esa persona pueda recibir ayuda, para que pueda postergar esa decisión, entre comillas, y pueda repensar lo que está ocurriendo, porque las personas tienen razones para morirse, pero también tienen razones para vivir. Y además hay ambivalencia en la conducta. Y en ese tipo de situaciones es ahí en donde yo siempre planteo lo importante que es el Estado en este tipo de situaciones, ¿no? Digo, la salud, sea mental, física, pública, es ahí en donde está. Y ahora vamos a tener en la provincia una línea gratuita, ¿no? Claro, bueno, en realidad hace un año por decisión, como por esta comisión está creada por decisión del gobernador, digamos, justamente por el número de suicidios y por lo que estaba ocurriendo, digamos, a nivel estadístico con los casos. El gobernador toma la decisión de crear esta comisión, que es una comisión intersectorial que coordina y articula el trabajo de distintos organismos. Educación, salud, gobierno, prevención de adicciones, todos juntos trabajando en una sola temática. Sí. ¿Cuál es la línea, cómo comunicarse?
La línea, nosotros trabajamos hoy con el 911 y Sí. con la línea que, Y ahí te derivan que de- agrega el IPS, que el IPS crea la línea de atención en crisis, que es 24 horas, Mirá qué los bueno. 365 días del año. Hace un año que está funcionando, pero esa es una línea para la atención en crisis. En toda la provincia las personas pueden llamar, aunque no tengan IPS. 24/7. 24 horas. Mirá vos. El 911 es la línea de llamada a la cual ante la emergencia. Las personas, y ahí es donde trabajamos coordinadamente, porque la policía con su territorialidad, digamos, Eso, puede llegar rápido a todas las personas que están en la emergencia, Claro. y son los que activan el circuito que va a seguir con la intervención de salud pública, Claro. o cualquier tipo de... Puede ser también salud desde el punto de vista privado, pero lo importante es que la persona que está en una crisis pueda llegar rápido a la emergencia. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. No, por Y favor. cierro con su frase, que me parece que puede ayudar a mucha gente, que es decirle a aquellas personas que están pasando por un mal momento, primero mantén la calma, sigue adelante, y el suicidio Es una solución definitiva para un problema que es temporal. Muy bien, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos la pausa, ya venimos.